Hola, ¿qué tal? Pase bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante. Es una alegría para mí compartir otro capítulo más de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar este programa, taller especialmente dedicado y dirigido a todos los bautizados, ¿no? Por supuesto, pero a aquellos que como catequistas, evangelizadores, misioneros, servidores, están más, digamos, inmersos en la tarea del anuncio de la persona viva de Jesús, del querigma, del Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy vamos a comenzar un tema que es muy lindo. Vamos a ver un poco el perfil de los nuevos evangelizadores. Yo sé que estoy diciendo algo quizás remanido, pero cuando digo nuevos evangelizadores, eh, como decía el Papa San Juan Pablo II, estoy hablando de nuevos en su ardor, en sus métodos, en su expresión, nuevos en su unción, ¿verdad? Esto es. Así que no se trata de eh, solamente esnovismos o nuevos proyectos o nuevos planes o nuevos sistemas y todo eso que abunda cada tanto en la iglesia. Desde que yo soy sacerdote he conocido tantos sistemas de evangelización que se aplicaban y se aplican, pero se trata de que, a ver, el evangelizador tiene que estar renovado, ungido, ¿verdad? Convertido, entregado al Señor. Por eso vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Rúa Santa, ven Espíritu de Dios, ven a derramarte sobre nosotros, Espíritu Santo. Ven con tus 7 dones, dulce huésped del alma. Ven a ungirnos con tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, ven. Ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén. Y quiero empezar teniendo en cuenta una frase que todos hemos conocido y que por supuesto yo no puedo dejar de agradecer, así públicamente lo hago, de agradecer allá en mis comienzos como sacerdote. Estaba ordenado recientemente, yo fui ordenado sacerdote en 1985 y recuerdo que en 1987 y 88 se organizaron en la ciudad de Córdoba, Argentina, los primeros encuentros sudamericanos o del Cono Sur, o como se llamaban en ese entonces, de lo que era conocido como la nueva evangelización, es decir, formación de evangelizadores, formación de discípulos, formación de predicadores, lo que también ahora se conoce como la Escuela San Andrés. Bueno, y por supuesto con ese aporte maravilloso de nuestro queridísimo José Prado Flores, Pepe Prado Flores, y por supuesto muchísimos más que han colaborado y colaboran con él, ¿no? El padre Carrillo Alday también recuerdo, ¿no? Y evidentemente eso, más mi presencia por gracia de Dios, en 1990 en el Vaticano, en la Sala Paulo VI, en el Retiro Mundial de Sacerdotes, ¿no? Con 6.000 sacerdotes de todo el mundo. Y allí, claro, nos predicó, además del único laico que nos predicó, que fue Prado Flores, ¿no? Pero también nos predicó, bueno, el Papa Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, Monseñor Helder Cámara, arzobispo de Recife, el cardenal siervo de Dios argentino, Pironio, Eduardo Pironio, y bueno, el padre Tom Forrest, y, y muchos más que en este momento, bueno, no recuerdo, pero digo, ¿cómo no experimentar en todo eso, ¿no? La presencia de otro gran papa santo, ¿no? San Pablo VI, aquel que nos dejó la Evangelii Nunciandi, ¿no? Como no sentir en todo eso su presencia, su intercesión, como también ahora la siento, ¿verdad? Como siento también la intercesión de San Juan Pablo II, de la Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? A quienes saludé, a quienes pude dar la mano.
por eso realmente me siento muy bendecido por el Señor, ¿no? Y bueno, y ahora quiero compartir con ustedes estas experiencias, estas vivencias, que son más que palabras, ¿no? Son toda una vida caminada, toda una experiencia, a lo largo de 35 años de sacerdocio ya, ¿verdad? Entonces, bueno, decía yo a ustedes que no puede haber nueva evangelización sin nuevos evangelizadores. Y eso no tiene que ver a veces tanto con la edad, ¿no? La edad biológica, pues yo ya estoy, ya soy un senior yo, ¿eh? Soy un senior. He cumplido 60 ya. Y bueno, y dicen que bien que está, padre, usted. Sí, que bien. Digo, mira, digo, ando bien. De chapa y pintura, pero digo, los huesos andan más o menos, sobre todo mis rodillas, ¿no? Pero bueno, algo siempre hay que tener algún achaque, ¿no? Si no, la vida es un anticipo del cielo, sí, pero con sus más y con sus menos. Ya lo dijimos en los programas pasados, estamos hacia el gozo y la paz en medio de las dificultades, ¿no? Y bueno, entonces les quiero contar esto, ¿no? Un profesor de filosofía entró a la sala de clases con un gran frasco transparente vacío. Sin proferir palabra, procedió a meter pelotas de tenis en el frasco. Solo entraron 4. Creo que ese cuento ya lo conocen, pero bueno, viene bien para la ocasión. Luego, para inducir la respuesta equivocada, con otra pelota en la mano, preguntó a sus estudiantes si había espacio. Ellos afirmaron que ya no cabía una más. Entonces el catedrático tomó una caja de pequeñas bolitas, las bolitas esas de vidrio, que también se llaman cánicas, ¿no? En España o en México. Me acuerdo de esta película tan bonita que les recomiendo mucho, que se llama Una bolsa de cánicas, una bolsita de cánicas, ¿no? Bueno, no te vayas, Rubén, del tema. Entonces, y el profesor agarró estas bolsitas de pequeñas cánicas o bolitas de vidrio, de esas que jugábamos cuando éramos chicos, y la vació dentro del frasco. Y las bolitas, las cánicas, se escurrieron entre las pelotas de tenis, por supuesto. El maestro volvió a preguntar si quedaba lugar. Ellos dijeron, bueno, ahora ya no, maestro, porque el frasco ya estaba repleto. El profesor repitió la frase de sus alumnos, pero con signo de interrogación. ¿El frasco ya está repleto? Luego tomó una bolsa con arena y la vació dentro del frasco. Por supuesto, la arena invadió los espacios vacíos. El facilitador, sonriendo con ironía, preguntó si había espacio en el frasco. Los estudiantes respondieron que no, porque ahora sí estaba completamente lleno. Después de unos momentos de silencio para reflexionar, el profesor movió negativamente la cabeza y agregó su taza de café caliente. Miren ustedes. Los estudiantes reían del ingenio del profesor universitario mientras el aroma del café inundaba la sala. Entonces el filósofo aclaró: las pelotas de tenis simbolizan lo esencial de la vida. Las cánicas, las bolitas de vidrio, representan lo accidental que viene después. La arena, lo superficial, mientras que el café, lo superfluo. Superfluo que cuando se abusa hace daño. Al final, simplemente comentó: si no colocas lo esencial primero, después ya no hay lugar para ello. Primero es lo primero. ¿Qué les pareció? Bueno, ¿no? O sea, que en nuestro caso, si el frasco transparente representa al nuevo evangelizador, las 4 pelotas de tenis se identifican con las 4 características esenciales que definen su perfil interno y externo. Después viene lo que lo que no calificamos como accidental, sino simplemente secundario, porque viene después la catequesis, la teología y toda sistemación o sistematización intelectual. Las pequeñas cánicas simbolizan los esquemas, congresos y todo tipo de reflexión y profundización teórico-doctrinal. La arena significa las técnicas de comunicación y material didáctico. Lo superficial podrían ser ciertos tipos de devociones o prácticas religiosas, que aunque tienen apariencia de sabiduría y piedad, son perecederas, como bien afirma San Pablo en Colosenses capítulo 2,
versículo 23. El café podría ser alusión a objetos religiosos que no son evangélicos y que hacen daño a la auténtica fe. Cuando digo que no son evangélicos me refiero a que no son del evangelio, ¿no? Las 4 pelotas de tenis que se deben meter primero en el frasco del evangelizador son entonces las condiciones que lo constituyen como tal. Y voy a decirlas, a ver, para desarrollarlas después. Primero, bajar al Jordán para experimentar el amor incondicional de Dios. Segundo, ir a Damasco para tener un encuentro personal con Jesús vivo y ser curados de la religiosidad que no es evangélica, o sea, que no es del Evangelio. Tercero, subir al aposento alto para tener un nuevo Pentecostés con dinamis y parresía. Cuarto, caminar y correr. Caminar a Emaús para que arda el corazón con el fuego de la palabra. Correr a las montañas de Judá con alegría para alegrar a los demás. Las 4 características esenciales del nuevo evangelizador las identificamos con las 4 pelotas de tenis que deben entrar primero. Así es. Entonces, ¿qué les parece? Al regresar en la segunda parte de Gozo y Evangelio de hoy vamos a desarrollar estos puntos. No se vayan, que ya volvemos. Ya estamos de regreso con más Gozo y Evangelio. Y estábamos entonces con el deseo de desarrollar un poco el tema de hoy, ¿no? O sea, en primer lugar decíamos bajar al Jordán, o sea, experimentar el amor de Dios. Jesús, antes de comenzar su ministerio, baja al Jordán para escuchar la declaración pública del amor de Dios, que lo capacita para la misión de instaurar el reino de Dios en este mundo. Marcos 1:11 dice: Tú eres mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. No podemos comenzar nuestra misión si antes no estamos bautizados en el amor personal e incondicional de Dios. Cuando Jesús decide subir a Jerusalén para enfrentar a sus envidiosos enemigos que lo quieren aniquilar, antes se encamina al Tabor para tomar la gasolina, la energía que le hace falta para enfrentar la batalla final. En la cima de esa montaña alta, vuelve a escuchar la voz de su Padre, que le declara delante de Moisés y Elías su amor personal. Mateo 17, 1, 5. El Calvario solo se puede enfrentar después de haber subido al Tabor, sin lugar a dudas. Para mí y para vos también. En segundo lugar, ir a Damasco al encuentro personal con Jesús resucitado. La segunda pelota de la esencia de un nuevo evangelizador radica en haber tenido un encuentro personal con Jesús resucitado. De otra forma, su enseñanza parecerá más propaganda o charlatanería que un testimonio de una experiencia personal. No basta ser maestro en Israel como Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Sin esta condición convertiríamos el Evangelio en una doctrina teórica o esquema teológico sin vida. No es suficiente ser irreprochable en cuanto a la ley. Es necesario tener una experiencia de salvación con Jesús resucitado. Será entonces por esto que el testimonio de Pablo es contado 3 veces en los Hechos de los Apóstoles y el apóstol hace continuas referencias a él como fundamento de su ministerio. Damasco curó a Saulo de su fariseísmo y sistema religioso que ya era caduco. Ante el sublime conocimiento y revelación de Cristo Jesús, lo viejo es pérdida y estiércol. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Mucha gente centrada en sus viejos esquemas precisa sanación de la religiosidad, no de la religión, de la religiosidad. Especialmente cuando estas prácticas compiten o sustituyen la única mediación de Cristo Jesús. Algunas personas suplen la ausencia de una relación personal con Jesús con prácticas religiosas. Así como Pablo precisó que se le cayeran las escamas de su fariseísmo y todo el sistema religioso en el que tenía su confianza, también nosotros necesitamos una sanación para ver y conocer el plan de salvación, donde Jesús es el único Salvador y Señor.
Sin Damasco no hay evangelización verdadera. Quien ha vivido su encuentro con Jesús no puede dejar de hablar de lo que ha visto y oído, ya que de la abundancia del corazón habla la boca, y su lema es: «Ay de mí si no evangelizara». 1 Corintios 9:16. Lo que garantiza la predicación de la Magdalena a los apóstoles, Juan 20:18, así como lo que prueba que Pablo es un verdadero apóstol y no un impostor, 1 Corintios 9:1, es que ambos usan la forma verbal, eoarca, que significa que han visto al Señor Jesús, pero su experiencia ha dejado una marca que perdura. En griego, eoarca es un tiempo perfecto del verbo orao, cuya acción en el pasado se continúa en el presente y se proyecta hacia el futuro. Esto es importante. Por eso Jesús no se apareció a cualquier persona, sino a quienes habrían de ser sus testigos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 40-41. Lo tercero es subir al aposento alto, recibir el dinamis y parresía, espíritu. Entonces la tercera pelota de tenis que debe entrar antes que cualquier otra cosa representa la experiencia pentecostal de quienes llevan el mensaje del Evangelio de la gracia. Jesús dio claras indicaciones a sus discípulos de no apartarse de Jerusalén hasta ser revestidos del poder de lo alto. Lucas 24:49. Ellos subieron a una sala del segundo piso y el día de Pentecostés, un viento impetuoso, cual huracán incontrolable, invadió a los 120 reunidos en oración junto con María, la madre de Jesús, para capacitarlos como testigos de la muerte y resurrección de Jesús. La misión que Dios nos ha confiado sobrepasa nuestras fuerzas, pero no supera la dinamis del Espíritu. Por eso es necesario, antes que nada, subir al aposento alto para recibir la fuerza del Espíritu, para emprender el vuelo por los amplios horizontes de la nueva evangelización, con la dinamis y parresía del Espíritu. No puede haber nuevos evangelizadores sin antes un nuevo Pentecostés. Si la primera evangelización en la plaza de Jerusalén fue fruto de la irrupción impetuosa del Espíritu Santo, la nueva evangelización no puede ser sino consecuencia de un nuevo Pentecostés, ya que la Ruach divina es la protagonista de la misión evangelizadora. Sin la presencia del Espíritu Santo, nuestros esquemas y elucubraciones teológicas no dan frutos de conversión, ya que si el Señor no edifica la casa, en vano se cansan los constructores. Salmo 127:1. La presencia del Paráclito, del Espíritu Santo, incluye el espíritu de revelación que Pablo pedía para los Efesios. Capítulo 1, versículo 17. Porque reconocer a Jesús como Salvador y Señor no es obra de un raciocinio o deducción mental, sino revelación del Espíritu de Dios vivo que nos lleva a la verdad completa. Juan, capítulo 16, versículo 13. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos con derecho a la herencia. Por eso el evangelizador debe haber tenido su Pentecostés personal, ¿no? La presencia y la ausencia del Espíritu Santo se notan. Cuando la iglesia primitiva tuvo necesidad de iniciar el diaconado, los apóstoles solicitaron 7 varones llenos de fe y de Espíritu Santo. La comunidad presentó a 7 candidatos, porque era evidente que ellos estaban llenos del Espíritu de Dios, pues derramaban sus frutos y carismas por todas partes. Cuando Pablo llega a Éfeso, se encuentra con 12 discípulos, pero inmediatamente percibe que les falta algo esencial, el Espíritu Santo. Se les notaba que no lo tenían. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Pero si ni hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo, pues ¿qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan. Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Hechos 19, del 1 al 7. La gran diferencia del bautismo de Juan y el bautismo del Mesías es que el primero carece de Espíritu Santo, mientras que el segundo es la fuente de la nueva vida y la vida en abundancia. Me temo que muchos que hoy se catalogan católicos en las encuestas y censos solo han recibido el bautismo de Juan, el Bautista, ¿no? Si San Pablo se apareciera hoy a los efesios, o a los de Éfeso, a los efesios, digamos, de nuestras comunidades, centros de catequesis y hasta universidades católicas, ¿no preguntaría si nos falta Espíritu Santo? Yo creo que sí, ¿eh? También hay una pregunta que nos hacemos. ¿Viento huracanado o aire acondicionado? En no pocos espacios, el viento huracanado de Pentecostés se ha convertido en aire acondicionado, tratando de domesticar la fuerza del Espíritu de Dios vivo. Es común la figura del viento, la rúa o el neuma para referirse al Espíritu Santo. En Pentecostés se trata de un viento impetuoso que llenó hasta los rincones más oscuros de la vida de los apóstoles y los convirtió en testigos con poder de Cristo resucitado. Sin embargo, otros reducen esta ruaj imponente a un simple aire acondicionado que se gradúa de acuerdo a la conveniencia o comodidad, o como se dice a veces, a la prudencia. El viento huracanado, como a Pablo, nos sorprende y rompe esquemas y seguridades humanas para preguntar: ¿qué querés, Señor, que haga? El aire acondicionado, por el contrario, propicia que nosotros hagamos nuestros planes pastorales, elaboremos los esquemas y después pidamos que el Señor nos ayude. El aire acondicionado está graduado a una temperatura constante para agendar y para agradar a los seres humanos. El viento huracanado nos da la valentía para ser fieles a Dios sin importar el precio que se debe pagar. ¿Se dan cuenta la diferencia? Enseguida volvemos con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con más gozo y evangelio de hoy, ¿no? Y estábamos hablando de nuevos evangelizadores, todo un desafío, ¿no? Y estábamos hablando del aire acondicionado y el viento huracanado, que es el Espíritu Santo, la rúa, ¿no? El aire acondicionado, decíamos, es como esas fuentes donde la misma agua circula siempre. En cambio, el huracán sopla como quiere y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. El viento huracanado es motivo de libertad, es libre y nos hace libres. El aire acondicionado es una paloma enjaulada sin libertad para volar por el espacio infinito. Hay personas que tratan de manipular al espíritu con el control de sus esquemas, pero jamás podrán regular la fuerza impetuosa de un huracán, porque el huracán es imprevisible, siempre lleno de sorpresas, creativo y nuevo. El aire acondicionado es tan cómodo que nos aletarga en análisis calculadores. El huracán nos convierte en testigos con poder de la resurrección del Señor Jesús, ¿no? Bueno, y después decíamos caminar y correr. Caminar en Maús para que arda el corazón con el fuego de la palabra. Los discípulos de Maús recorren el camino con Jesús, que explica las Escrituras, y las Escrituras que explican a Jesús. Cleofás y su compañero de ruta a la pequeña aldea de Maús eran testigos de la muerte de Jesús, pero simples reporteros de su resurrección, pues repetían lo que las mujeres decían que los ángeles habían dicho, hasta que su corazón ardió con la palabra de Jesús y lo reconocieron en la fracción del pan. Entonces, a pesar de que es más noche, vuelven por el mismo camino para testificar que verdaderamente el Señor Jesús había resucitado. Ya no son simples reporteros que repetían lo que las mujeres decían que los ángeles habían dicho. No, ahora son testigos, pues su corazón estaba inflamado con el fuego de la palabra. Si nuestro corazón no arde con la palabra, no vamos a incendiar el mundo con el evangelio de la gracia. Entonces, por eso es importante
correr a las montañas con alegría para alegrar. Lo leemos en Lucas capítulo 1 versículo 39. En aquellos días María se levantó y fue a toda prisa a las regiones montañosas de Judá. Entonces, apenas embarazada por el poder del Espíritu Santo y con la palabra encarnada en su corazón, lo primero que María hace es apresurarse para llevar a Jesús tanto a Isabel como a Juan Bautista. Un evangelizado que ha abierto las puertas del corazón corre para dar testimonio de lo que le ha acontecido y lo hace con prisa, porque el amor de Cristo la apremia. María estaba tan llena de gozo del Espíritu que en cuanto saluda a su prima Isabel, Juan Bautista salta de alegría en el vientre de su madre. La carta de identidad de un evangelizador no es cargar con la cruz del dolor y el sufrimiento. El cristianismo no es la religión de la cruz, sino la religión del poder de la cruz que se manifiesta en la contagiosa alegría de haber encontrado el tesoro escondido. Cuando Andrés encuentra a Jesús en el desierto, inmediatamente va a buscar a su hermano Simón para llevarlo al Maestro. Lleva a alguien que sirva, ame y predique a Jesús más y mejor que él mismo. Si vos no corres para anunciar a Jesús, vos todavía no sos evangelizador. Ni María ni Andrés fueron a hacer un retiro de 30 días de discernimiento, ni programaron una reunión de pastoral en Lima, Perú, o en Londres, o en Roma, o en Madrid. Evangelizaron porque a evangelizar se aprende evangelizando. Así entonces la esencia del perfil del nuevo evangelizador está delineado en estas 4 pelotas que ya hablamos, ¿no? Entonces digo, la nueva evangelización solo se dará con nuevos evangelizadores. Si las peras se dan en los perares y las uvas en las viñas, la nueva evangelización solo favorece o florece en árboles de nuevos evangelizadores. El perfil de lo esencial de un nuevo evangelizador lo hemos delineado entonces en las 4 pelotas de tenis. Primero, baja al Jordán para experimentar el amor incondicional de Dios. Segundo, va a Damasco para tener un encuentro personal con Jesús resucitado que lo sane de la religiosidad caduca, ya superada por el Nuevo Testamento. Tercero, sube al aposento alto para vivir su Pentecostés personal. Cuarto, camina y corre, camina a Emaús para que su corazón se incendie con el fuego de la palabra y corre a las montañas de Judá con alegría. Estas 4 características son lo que hace del evangelizador un testigo autorizado de la muerte redentora y la gloriosa resurrección del Señor Jesús. O sea, esto es lo esencial, lo primero que va en el frasco del nuevo evangelizador. Lo secundario se coloca después, no porque no sea importante, sino simplemente porque viene después de haber establecido esta columna vertebral. Lo superficial se ubica de igual forma y hasta lo superfluo pierde entonces, digamos, su sentido, ¿no? Así que bueno, hemos visto esto, me parece importante para seguir meditándolo, para seguir, yo diría, también rezándolo sin lugar a dudas, es muy importante. Y porque esto nos lleva a algo que es muy importante, digo, que es la gran comisión, o sea, el gran envío. Evangelizar, ¿qué es? Es proclamar la buena nueva de Jesús. El primero, el nuevo y el gran mandamiento. Evangelizar no es optativo, es imperativo. Y es la gran comisión, el gran envío, pero también es la gran omisión. ¿Y por qué no evangelizamos? Porque no estamos evangelizados. Primero, porque no nos sentimos llamados ni enviados por Dios. Segundo, porque nos falta fe que se manifiesta en miedos y temores que paralizan. Tercero, porque no vemos fruto inmediato. Cuarto, porque no estamos enamorados de Jesús. Quinto, porque nos falta congruencia de vida con el mensaje que predicamos. También
cuando no evangelizamos, primero, cuando dudamos del amor gratuito de Dios. Segundo, cuando nos falta Espíritu Santo. Tercero, cuando carecemos de comunidad. Cuarto, cuando nuestro corazón todavía no arde con el fuego de la palabra de Dios. Y quinto, cuando transmitimos doctrina y catequesis suponiendo que es la buena noticia. Ahí está. Ahí está. Cuando transmitimos doctrina y catequesis suponiendo que es la buena nueva, el querigma. Una de las parábolas más cortas del Evangelio es la titulada Los dos hijos. En Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 30. Es tan pequeña que la voy a compartir con ustedes. Dice, ¿qué les parece? Jesús dice, ¿no? Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero le dijo, hijo, anda hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo y él respondió, voy, Señor, y no fue. Cuando Jesús presenta esta parábola, nos pregunta, ¿qué les parece? No se trata de saber lo que pensamos como si fuera un programa político, sociológico, esto de televisión, vieron que pregunté, ¿y usted qué opina? No se trata de saber lo que pensamos, ni de elaborar un esquema doctrinal, ni tampoco de una crítica histórica, literal, sino de que tomemos postura frente a esta, como a otras situaciones análogas, donde hasta podríamos ser parte del escenario. Sí. En este tema consideraremos los 3 mandamientos de Jesús, especialmente el gran mandamiento que es más conocido como la Gran Comisión. Comisión de proclamar la buena nueva sin añadiduras ni supresiones, pero que por desgracia se ha transformado en la gran omisión. Sin embargo, descubriremos que la razón por la que nosotros no evangelizamos es porque no estamos evangelizados. El objetivo de este tema es transformar el problema en desafío, en reto, para recuperar el valor y la riqueza del querigma, superando las causas o excusas por las que no evangelizamos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí? Por eso, ahora al regreso, en la última parte de Gozo y Evangelio de hoy, vamos a comenzar a desarrollar el tema. Así que no se vayan porque ya regresamos. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy, con el tema Nuevos Evangelizadores, todo un desafío, todo un reto, como dicen mis amigos mexicanos, un reto, un desafío. Y estábamos desarrollando el punto primero, el punto de partida, digamos, de evangelizar. Evangelizar es proclamar la buena nueva de Jesús, la persona viva de Jesús. Esto es fundamental, ¿no? El Papa San Juan Pablo II lo decía clarito en Catequesis Tradendae, número 19, donde él hablaba justamente de la diferencia entre la catequesis diferente al primer anuncio. ¿Se acuerdan? Cuando el año pasado hablábamos de evangelizar y decíamos, el primer anuncio es el querigma. Querigma más el gong de la campana, que es la catequesis, igual a evangelizar. Ahí está. Evangelizar entonces es querigma más catequesis. Y decíamos, con esa imagen muy, muy linda, que no se le puede dar de comer a un difunto, a un muerto, porque los muertos no comen. Entonces también decíamos que no le podemos hablar de, por ejemplo, liturgia, de Biblia, derecho canónico, moral, espiritualidad, a alguien que no recibió todavía el primer anuncio y no aceptó en su corazón a la persona viva de Jesús y por lo tanto no tiene apetito, no tiene hambre de crecimiento. Esto es muy importante. A ver, bueno, creo que esto está claro. El primero, el nuevo y el gran mandamiento. Todo el mundo conoce el primer mandamiento, todos.
que lo ayudamos es otra cosa, pero bueno. Mateo capítulo 22, versículo 37 y 39 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Nadie, por otro lado, ignora el mandamiento nuevo. Juan capítulo 13, versículo 34. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pero por desgracia, pocos saben cuál es el gran mandamiento, o gran comisión, digamos así, que es el testamento de Jesús resucitado. Antes de ascender a los cielos, se dirigió solemnemente a los suyos, rodeado con el esplendor de su victoria sobre la muerte, aseveró con plena soberanía, Mateo 28, 18. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Atención, Y nunca una orden había sido introducida con tanta autoridad. Entonces añadió sin concesiones. Marcos capítulo 16, versículo 15, o Mateo capítulo 28, versículo 19. Atención, dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación y hagan discípulos míos a todas las gentes. En conclusión, la gran comisión consiste en anunciar la buena nueva de la salvación en Cristo Jesús. Yo me atrevería a afirmar sin miedo a equivocarme que la mejor manera de amar a Dios y amar al prójimo es anunciando el gran amor divino para este mundo y por este mundo, que le motivó a enviar a su Hijo único para salvar a los hombres. Entonces, lo que quiero decir, que evangelizar no es optativo, es imperativo. Anunciar la buena nueva del Evangelio no es optativo, es imperativo. Es el mandato de Jesús resucitado. ¿Cuál otro mandamiento es más trascendente que este? Jesús ha culminado la obra de Dios a él encomendada, pero la misión de Cristo Redentor confiada a la Iglesia está aún lejos de cumplirse. Porque si no evangelizamos, no somos cristianos. Ser cristiano significa estar ungido por el Espíritu Santo del Señor para anunciar la buena nueva a los pobres. Ser cristiano católico. No somos dignos de llamarnos así si no estamos llevando a Cristo ni instaurando el reino de Dios. Si no evangelizamos, no somos católicos. Católico que no evangeliza es contradicción de términos, ya que católico significa aquel que comparte con su maestro una misión sin fronteras, católicos, sin fronteras, que trasciende el tiempo y el espacio. Es ilógico decirnos católicos si no somos, como nuestro maestro, evangelio y evangelizadores, más allá de las fronteras, más allá del desierto. Si no evangelizamos, no somos discípulos. El maestro condicionó nuestra pertenencia al selecto grupo de sus discípulos cuando aseguró, Juan capítulo 8, versículo 31, si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. No se puede ser verdadero discípulo del Maestro de Nazaret sin anunciar el nombre de Jesús, dando razón de nuestra esperanza, siendo testigos de su resurrección, hablando de lo que hemos visto y oído. No evangelizar no es solo un pecado de omisión, ni siquiera una gran omisión, sino la traición a aquel que confió en nosotros. Cristianos, católicos y discípulos han sido convidados a trabajar en la viña del Señor. Nuestra verdadera respuesta no es lo que digamos, sino lo que hagamos. Por lo tanto, si no obedecemos la orden de evangelizar, no somos reconocidos como discípulos de Jesús. Muchos ni siquiera saben que se trata de un mandato que obliga tanto o más que el de no matar o no robar. No evangelizar es una desobediencia a la mayor orden de Jesús que tal vez ni reconocemos. ¿Quién se ha atrevido a confesar? Me acuso, Padre, de no haber evangelizado.
Si no evangelizo, no amo al Señor sobre todas las cosas. Si no evangelizo, no estoy amando a mi hermano como a mí mismo. Si no evangelizo, no estoy dando honor y gloria al Dios y Padre de cielos y tierra. Si no evangelizo, estoy mintiendo al proclamar que soy cristiano. Si no evangelizo, estoy robando la perla preciosa que debo compartir con otros. Si no evangelizo, estoy matando porque no doy a mi hermano la oportunidad de tener vida y vida en abundancia. Es tan importante este mandamiento que se le ha llamado la Gran Comisión, pero por desgracia se ha convertido más bien en la Gran Omisión, razón por la que sufrimos una crisis de fe en el mundo. Mientras, qué sé yo, los musulmanes y los testigos de Jehová, por poner un ejemplo, ¿no?, crecen más y más, el cristianismo disminuye proporcionalmente al número de habitantes del planeta. Qué sé yo. Por ejemplo, en tantos lugares del mundo, qué sé yo, se me viene en la cabeza Holanda, por ejemplo, o me acuerdo cuando estuve en Massachusetts, en Boston, se cierran muchas iglesias, muchos templos, muchas parroquias. Yo recuerdo una vez, hace años ya, que estuve en Holanda, en Holanda, en la parte de un pueblito llamado Portugal, que estaba muy cerca de Maastricht, y recuerdo que el sacerdote era un hombre grande que había sido abogado escribano y después fue sacerdote, y recuerdo que me regaló un montón de casullas, me traje un montón de casullas en una valija que después repartí acá en Argentina, casullas usadas, ¿no? Porque él decía, aquí tengo un placar lleno de casullas, de estolas, de albas, y acá, yo me acuerdo que fui a misa ese domingo y habría 20 personas, 25, y el 90-95% eran, digamos, inmigrantes de origen latinoamericano, ¿no? Y él me decía, en poco tiempo esta parroquia se va a cerrar, como tantas otras, ¿no? Y han cerrado muchas, no solamente en Holanda, en otros países también. Entonces quiero decir, a ver, qué sé yo, al mismo tiempo que se cierran las parroquias católicas, por ejemplo, en Bruselas, en Bélgica, ya hay una mezquita por cada 3 iglesias cristianas. Qué sé yo. Yo digo, ¿no será que nos hemos pasado de raya con el asunto no digo del ecumenismo y el diálogo interreligioso, porque si se entera el Papa Francisco me pega, pero no sé, a veces tanta tolerancia, tanta cosa, ¿verdad? Yo a veces me pregunto, el celo de Francisco Javier para incursionar las Indias y el Japón, ¿lo hemos transformado en respeto y prudencia? ¿Dónde naufragó la valentía de aquellos agustinos, franciscanos, mercedarios y jesuitas que los hizo atravesar el Atlántico en frágiles embarcaciones? Podemos encontrar explicaciones históricas y sociales de por qué hemos abandonado el anuncio explícito de la buena nueva de la salvación, pero jamás se podría justificar colocar la luz del Evangelio debajo de la mesa. Y hay que reconocer que las obras de promoción humana son importantes en África, en Asia, y que muchos católicos trabajan en eso, en educación, en salud, en vivienda, en desarrollo, pero nadie anuncia a Jesucristo, mis hermanos. Casi nadie anuncia a Jesucristo. Que a través del corazón inmaculado de María los bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.